le entren de güey acá a la sabiduría. También roguemos por las autoridades mundiales para que ya no haya más guerras, guerras inventadas, guerras de mentiras, que todos saben cuánta gente ha muerto. Maripeñi Maribari Compuché, Inche Angélica Cheuque de la comunidad Rayanfollé de Rodelillo. Bueno, hoy les voy a realizar otro taller, ¿ya? Este taller es de la hierba que está acá, en el poleo. El poleo a mí me ha sorprendido mucho, ¿eh? Porque tiene unas propiedades tan beneficiosas para todos nosotros que las voy a resaltar, principalmente aquellas que tienen que ver con el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Bueno, el poleo tiene las siguientes propiedades. El poleo es repelente de las polillas, por lo tanto nosotros en forma seca lo podemos dejar en los closets y ahuyentamos las polillas. También sirve para las migrañas, ¿ya? Cuando tenemos esos dolores intensos de cabeza y amanecemos con las bocas amargas, también nosotros podemos utilizar esta hierbita, ya nos alivia, mejora el líbido, ya lo eleva, ya para que haya mayor deseo sexual. También permite que la bilis elimine todas las toxinas. También se puede decir de que el poleo es antiespasmódico, o sea, disminuye los retorcijones de guatita, es carminativo porque elimina los gases, la flatulencia. También tiene efectos antivirales, ¿ya? De las vías respiratorias, tanto ataca las gripes, ¿ya? Y todo lo que son virus, incluso podría servir para el coronavirus, ¿ah? Para que nosotros podamos protegernos, ¿ya? O combatir el coronavirus. Tiene efecto poderoso expectorante, ¿ya? También nosotros a través de la ingesta de las infusiones del poleo podemos expectorar, botar más rápido que cualquier otra hierba. Combate la fiebre, la baja rápidamente, es antiinflamatoria, elimina parásitos, hongos de los pies como la cándida y regula los periodos menstruales. Se utiliza de dos maneras, hasta una tercera manera. En primer lugar, a través de infusiones. Por cada 200 gramos, o sea, 20 gramos de esta hierba, ya es decir, más o menos un puñado, uno lo hierve en agua caliente, 1 litro, ¿ya? Y lo toma 3 veces al día. Las hierbas no se pueden tomar más de 10 días, ¿ya? Así que ojo con eso. Todas las hierbas que yo les he mostrado en los talleres, 10 días máximo usted lo puede tomar en forma frecuente 3 veces al día. Pero después de los 10 días, ustedes tienen que parar y descansar y tomar otra hierba. Ahora, también se puede utilizar el vaho de esta hierba para desinflamar las hemorroides, ¿ya? Entonces, como les dije, las hierbas se pueden tomar hasta 10 días porque el cuerpo empieza a perder efectividad, eficacia y todas las propiedades nutritivas y fotoquímicas que son beneficiosas para la salud. Así que, ojo. También esta hierbita puede ayudar a desinfectar picaduras de algún insecto. Ya podemos machacar la hojita y ponerla sobre la piel limpia. Peucayán, gracias por su audiencia y los espero en el próximo taller.